Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y su pueblo? Amén, gloria a Dios. Con el Cristo de la gloria. ¿Eh? Amén. Gloria a Dios. Bueno, el Señor le ha dado un avance ya de lo que viene. Gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar primeramente. Laten we eerst bidden. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Vader, in de naam van Jezus te damos Christus. gracias, gloria y honra, Señor, por el momento que nos concede. Gracias, Señor, por tu misericordia, paciencia y fidelidad con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te presentamos esta palabra que vamos a compartir hoy, Señor, suplicando que seas tú, Señor, obrando en cada corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiebra toda fortaleza, Señor, toda distracción, Señor, todo lo que el enemigo haya puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, para que esta palabra, Señor, aleluya, sobreabunde en nosotros, Señor, aleluya, y seas tú glorificado y alabado en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a compartir la palabra en el libro de Ezequiel. Laten we naar het boek Ezekiel gaan. Ezekiel. Ezequiel capítulo 14. Ezekiel hoofdstuk 14. Ezequiel 14. Versículo 2. Vers 12. Ezekiel 14, 12. 14, 12 de Ezequiel. Amén. Leemos la poderosa palabra en la comunión, la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. El encabezado dice: justicia del castigo de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Versículo 14. Si tuvieras en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente su propia vida, dice Jehová. Aleluya. Ezekiel hoofdstuk 14, vers 12. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Daarna kreeg ik deze boodschap van de Heer. Mensenzoon, als de inwoners van dit land tegen mij zondigen, zal ik hen verbrijzelen met mijn vuist, hun voedselvoorraden laten verdwijnen en een hongersnood sturen die mens en dier doodt. Als Noach, Daniel en Job nu in dit land zouden wonen, zouden zij alleen zichzelf kunnen redden door hun rechtvaardigheid, zegt de oppermachtige Heer. Amen. Amén. El Señor, hablando con su pueblo Israel, De Heer sprak tot zijn volk Israël hier. le dice que cuando ellos se rebelaran contra Él, En hij zegt dat toen ze zich verzetten tegen God, el Señor extenderá su mano zal God hun te hulp bieden. como castigo para ellos y le va a quitar el sustento, los alimentos. Hij zegt dat hij zijn handen zou strekken
om hen te straffen, niet hulp aanbieden. enviando hambre. Hij zal hongersnoden sturen. Y dice que cortará de ella a los hombres y a las bestias. En hij zegt dat hij mens en dier zal doden. Pero el Señor presenta aquí a 3 personas en ese tiempo. Maar de Heer presenteert hier 3 mensen van die tijd. Que dice el Señor que por la justicia de ellos, solamente ellos librarían su vida. En de Heer zegt dat, ondanks dat deze 3 personen zo rechtvaardig waren, zouden ze alleen hunzelf kunnen redden en niet de rest van Israël. Y ustedes dirían, wow, tremendo. En Pero así es. jullie zouden kunnen zeggen, wow, verschrikkelijk, maar zo was het wel. Y saben que me acompañan primeramente a Génesis para leer sobre Noé. Laten we naar Genesis gaan. Génesis capítulo 6. Genesis hoofdstuk 6. Vamos a leer el versículo 5. Vanaf vers 5. Génesis 6:5. Genesis hoofdstuk 6 vers 5. Noé era un hombre descendiente directo de Abraham. Era el número 10 en la descendencia de Adán, directamente. Mozes was nummer 10 vanaf de nakomelingen van Adam. Dice el versículo 5 de Génesis 6. Y vio Jehová la maldad de los hombres, y era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Amen. Genesis 6 vers 5. Maar de Heere bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Van al hun voornemens zag hij dat de opzet boos was. Daarom had hij er spijt van dat hij hen had geschapen en hij voelde zich diep gekwetst. Hij zei, ik zal ze uitroeien, niet alleen de mensen, maar ook alle dieren, kruipende dieren en de vogels. Ik had ze nooit moeten maken, maar aan Noach had de Heere welgevallen. Amen. En el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Pero antes de decir las generaciones de Noé, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. In vers 9 staat er over de geschiedenis van Noach, maar er staat eerst over hem, de enige rechtvaardige en oprechte man op aarde. Hij leefde in nauwe verbondheid met God. Como podrán ver, cuando el Señor dice que traería a todos los hombres de la tierra, pero encontró uno que sí estaba entregado al Señor, de corazón, con toda su alma y toda su mente, a hacer la voluntad de Dios. Zoals er hier staat, zocht God over de hele aarde naar één rechtvaardige man. En hij kon alleen maar eentje vinden, en dat was Noach, die echt van hart en van ziel volledig gefocust op God was. Y como sabemos de la historia, vino el diluvio y rayó Dios a toda la humanidad, toda la creación, y solo 8 personas sobrevivieron. En zoals we weten kwam hierna de zondevloed, waarbij alleen maar 8 mensen
die overleefd hadden omdat zij wel God dienden van hart en ziel. Noé y su familia. Noach Noé, en zijn familie. su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8. Aleluya. Noach, zijn vrouw, zijn 3 zonen. 8 personen. Amén. Porque Dios es fiel. Si le somos fieles, Él nos respalda. Como estaba diciendo ahorita mi hermana. Y como dijo Josefina. Want God is betrouwbaar. Als we hem ons vertrouwen toegeven, zal hij ons altijd volgen, altijd leiden. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. God liegt nooit en hij bekeert zich ook nooit. Era yo agrado a sus ojos ante Noé, porque era varón fiel. Y tanto así que Dios habló con Noé. Noé, sin ver nada, obedeció fielmente y construyó el arca. Dice la palabra que Noé fue pregonero del Señor. Sí, fue un predicador del Señor en su tiempo. 120 años tratando con la gente, diciéndole que se arrepintieran, que cambiaran su manera de ser, que a Dios no le agradaba lo que hacían. Y el ser humano haciendo caso omiso. Noach was de enige die zich echt focuste op God en hem diende van zijn hart. Hij was 120 jaar lang een vertrouwbare dienaar van de Heer die altijd zijn woord verspreidde over de wereld en de mensen waarschuwde om zich te bekeren van de zonde voordat de zondevloed zou komen. Maar ze wilden nooit naar hem luisteren en alsnog bleef hij het woord van God prediken. Pero llegó el diluvio y cada uno recibió lo que merecía. Maar toen kwam de zondevloed en kreeg ieder Lamentablemente. wat hij of zij verdiende. Helaas. Aleluya. Volvemos otra vez a Ezequiel 14. Laten we weer naar Ezekiel gaan, hoofdstuk 14. Dice en el versículo 15. Hoofdstuk 14 in vers 15. Y si hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, ni aun sus hijos ni sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Amen. Als ik gevaarlijke wilde dieren in dit land zou loslaten om het tot een verlaten en gevaarlijke wildernis te maken, en deze 3 mannen waren hier, zoals weer de oppermachtige Heer, dan zou zelfs dat geen verschil maken. Hij zou de Israëlieten niet van hun ondergang redden. Alleen die 3 zouden worden gespaard. Zij zouden zelfs hun eigen kinderen niet kunnen redden. En het land zou beslist een woestenij worden. Of als ik oorlog naar dit land zou brengen en de legers van de vijand laten komen om alles te vernietigen, zelfs al waren deze 3 mannen in dit land, dan zouden zij de enige zijn die werden gered, verklaart de Heer. Aleluya. Vemos otro de los varones que el Señor menciona aquí, el profeta Daniel. Vemos por qué Daniel fue, aleluya, escogido por el Señor. Vamos a leer. Een andere persoon die we hier lezen, waar we over lezen, is Daniel. Nu gaan we kijken waarom hij gekozen is door God. Daniel 1. Daniel hoofdstuk 1. Voy a leer desde el 1 para que aquellos que no conozcan. Daniel hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Dice la palabra de Dios. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, o sea, la rodeó para tomarla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios,
y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñares las letras y la lengua de los caldeos. Aleluya. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel el nombre de Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Versículo 9. El 1 al 9. Amen. 3 jaar na de troonsbestijging van koning Jojakim van Juda voerde koning Nebukadnezar van Babel een aanval uit op Jeruzalem en de Heere schonk hem de overwinning op Jojakim. Bij zijn terugkeer nam Nebukadnezar uit de tempel van God een deel van de heilige voorwerpen mee. Hij zette deze in de schatkamer van de tempel van zijn eigen God in Babylon. Toen liet hij Aspenas, het hoofd van de hofhouding, bij zich komen en gaf hem de opdracht enkele Israëlieten naar Babel te halen. Zij moesten van koninklijke en voorname afkomst zijn. Aspenas moest hun lesgeven in de taal en de wetenschap van de Galdeeën. Zoek de sterkste, gezondste en mooiste jongens uit, zei de koning. Zij moeten een grote belezenheid, een uitgebreide kennis en een scherp verstand bezitten. Kortom, het moeten jongens zijn geschikt om in het paleis dienst te doen. De koning stelde een dieet op van het beste voedsel en de beste wijn uit de koninklijke keuken. 3 jaar lang moesten zij de opleiding volgen en daarna zouden zij bij hem in dienst komen. Onder uitgekozen jonge mannen bevonden zich ook 4 jongens uit Juda: Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Aspenas gaf een echte Babylonische naam. Daniel werd Beltsassar genoemd, Hanania kreeg de naam Sadrach, Misael noemde hij Messach en Azaria werd Abednego. Daniel nam zich voor niets te gebruiken van het eten en de wijn die zij van de koning kregen, want hij wilde zich aan de reinheidsvoorschriften houden. Hij vroeg Aspenas of hij in plaats daarvan ander voedsel mocht eten. God zorgde ervoor dat deze man aan de wens van Daniel tegemoet kwam. Amen. Amén. Como podrán ver, Noé en su tiempo no se contaminó con lo que el mundo hacía. Obedeció la voluntad de Dios. Daniel, un joven príncipe del pueblo de la descendencia de Abraham, en Israel, conocía la ley de Jehová que Moisés le había dado y era fiel a Jehová. Y cuando fue llevado cautivo, el Señor mismo fue que lo permitió, como leímos en el versículo 2, por su castigo al pueblo de Israel, la tribu de Judá. El Señor pone gracia en él para que él hable con el jefe del eunuco, el cual tenía que alimentarlo. Imagínense, ese hombre no podía cambiar la orden que dio el rey, porque si el rey se enteraba, le volaban la cabeza. Pero Dios, en su misericordia, porque Él es el que manda respalda, pone gracia en Daniel. Y Daniel se comunica con el jefe de eunuco y le dice que no lo obligue a comer esas cosas. Porque en ese tiempo, casi siempre esas cosas eran presentadas a los ídolos de ellos, a sus dioses.
Entonces, por eso el Señor manda siempre que debemos orar antes de comer, porque no sabemos si donde en la carnicería esa gente adora a un Dios y hacen las cosas pensando en su Dios, para agradar a su Dios. Por eso tenemos que orar. Pero Daniel le dice que no lo obligue a comer esos alimentos, sino que simplemente le permita comer vegetales. Y el jefe del eunuco, a no cansar del cuento, le dice, pero que cuando el rey lo vea va a ver que van a estar flacos, desnutridos, que han pasado todo el hambre del mundo. Y él le dice, no, no te preocupes, haz la prueba de 10 días y preséntanos ante otro de ellos, para que él le diga a ver qué opinaba. Y así lo hicieron. Y cuando fueron después de 10 días, al que él lo presentó, los halló más fuertes, más robustos que los que estaban alimentándose con la comida del rey y el vino. Pero ¿quién hace todo esto? Jehová de los ejércitos. Porque Él es que respalda. Si tú eres fiel a Dios, Él te va a respaldar en toda situación. Aleluya. Amen. We kunnen hier teruglezen dat en Noach en Daniel in de wereld leefden, maar zich toch aan de reinheidsvoorschriften van God hielden. Bij Daniel was het zo dat hij een dienstjongen was in het paleis van de koning Nebukadnezar. En alsnog vroeg hij aan een dienaar van de koning of hij een ander dieet mocht aannemen, zodat hij toch gehoorzaam aan God bleef. Hij durfde het gezag te veranderen van deze koning, ook al kon deze koning hem doodmaken. Hij vertrouwde toch in God en koos ervoor om hem alsnog te gehoorzamen. Dit is een mooi voorbeeld dat wij moeten volgen in alle aspecten van onze leven. Amén. Aleluya. Daniel estaba consciente que él le servía al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso, al que había creado los cielos y la tierra, los mares, las bestias que hay en los mares y todo lo visible e invisible. Fue creado por el Todopoderoso, nuestro buen Creador. Daniel was zich heel bewust wie God was en wat hij allemaal kon doen. En dat alles gemaakt is door hem. Amén, aleluya. Seguimos en Ezequiel, en versículo 19. Dice el Señor, Ezequiel 14, 19. Amén. Dice, o si enviara pestilencia, enfermedades, sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ellas las bestias y los hombres, estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijos ni a hijas. Ellos, por su justicia, librarían solamente su propia vida. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Y sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí, que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Amen. Amén. Ezekiel 14, 19. Vanaf 19. En als ik in mijn toorn een epidemie over dit land zou laten komen, een epidemie die mens en dier doodt, dan zouden alleen Noach, Daniel en Job worden gered als zij hier verbleven, en wel om hun rechtvaardigheid, stelt de Heer. Want de Heer zegt, 4 grote straffen die alle leven zullen uitroeien, staan Jeruzalem te wachten. Oorlog, hongersnood, verschillende wilde dieren en epidemieën. Er zullen echter overlevenden zijn en zij zullen uw gezelschap komen houden in de ballingschap. Dan zult u met eigen ogen kunnen zien
hoe goddeloos zij zijn. Dan zult u weten dat ik alle recht had Jeruzalem te vernietigen. U zult het met mij eens zijn dat alles wat ik Israël heb aangedaan niet zonder reden was. Amen. Amén. Hasta el versículo 22. Amén. Vamos ahora a leer un poco de la historia de Job, un hombre muy conocido. Aleluya, por toda la travesía que sufrió. Job, capítulo 1. Job, hoofdstuk 1. Job está primero que los salmos. Antes de Salmo. Antes de salmo, tal. Uno. Vamos a leer varios versículos salteados. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1. We gaan een aantal verschillende versen lezen. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amen. Job 1, vers 1. In het land Uz leeft een oprecht en vroom man. Hij heette Job. Hij had ontzag voor God en hield zich afzijdig van het kwaad. Gloria a Dios. Voy a leer el versículo 5 hasta el 11. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ustedes dirán que al principio no entenderían, pero si leen en el versículo 4, Job organizaba un banquete todos los años con sus hijos. Tenía 7 hijos varones y 3 hembras. Y después que acababa esto, pues como ya eran ya adultos, cada quien se iba a su casa, pero él se levantaba después que ellos se iban por la mañana y ofrecía sacrificio a Dios, como leímos en el versículo 5 al final. Él decía: por si acaso mis hijos han pecado en su corazón contra Dios o han blasfemado contra Él, para que Dios tenga misericordia de ellos, Él le ofrecía sacrificio a Dios. Una cosa que me encanta, yo lo hago y se los recomiendo a ustedes en sus oraciones, siempre decir a sí mismo: si ha pecado o ha blasfemado mi hijo contra Dios, porque no sabemos lo que hacen los muchachos cuando andan en la calle. Entonces, todos los días presentar a sus hijos ante Dios, diciendo esta palabra: si por si acaso era pecado, ha blasfemado contra Dios en su corazón, Señor, ten misericordia, guárdalo, protégelo, guíalo. Desde que yo leí esta palabra, Dios puso eso en mi corazón y siempre lo hago la mañana en mis oraciones por mis hijos y mi familia. Amen. Amen. Job 1, vers 5. Na afloop van die feest, die soms wel enkele dagen duurde, riep Job zijn kinderen altijd bij zich en heiligde hen. Daarvoor stond hij vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Hij deed dat met de overweging: misschien hebben mijn zonen gezondigd en hebben zij God vervloekt. Dit was dan vaste gewoonte van Job. We zien hier dat na afloop van feesten die Job met zijn kinderen had, hij altijd in de ochtend opstond om brandoffers te brengen voor zijn kinderen, voor het geval dat zij hadden gezondigd of God hadden vervloekt. Ik vind het zo mooi en ik raad jullie aan om ook voor jullie kinderen altijd te bidden en ze altijd voor het aangezicht van God presenteren, voor als zij hebben gezondigd of God hebben vervloekt. Amen. Amén. Pero el asunto de Job viene ahora aquí. Dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová de los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes?
Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A lo que le respondió Satanás a Jehová diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Amen. Job 1, vers 6. Op een dag toen de engelen zoals gewoonlijk voor de Heer verschenen, kwam ook Satan, Gods tegenstander, met hen mee. Waar komt u vandaan? Vroeg de Heer aan Satan. Deze antwoordde, ik heb een tocht gemaakt over de aarde. De Heer vervolgde, hebt u ook mijn dienaar Job gezien? Zoals hij is er niemand anders op aarde. Een eerlijk en vroom man die ontzag heeft voor God en met het kwaad niets te maken wil hebben. Waarom zou hij ook, nu u hem zo goed beloont, antwoordde Satan. U hebt hem zijn huis en zijn bezit altijd beschermd tegen mogelijk onheil. Bij alles wat hij doet, hebt u hem voorspoed gegeven. Kijk maar eens hoeveel vee hij heeft. Geen wonder dat hij zo trouw is. Maar neem hem zijn rijkdom maar eens af. Dan zult u zien dat hij u midden in uw gezicht vervloekt. Amen. Como podrán ver, Job era un hombre recto que adoraba a Dios aún sin conocerle. Simplemente porque había sido enseñado, porque era la tradición de los judíos, de generación en generación, enseñarle la palabra de Dios, los mandamientos que Moisés había dado, la ley, a los hijos, que es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. También enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, desde pequeños, que conozcan cuál es la buena voluntad de Dios, lo agradable a Dios. Aleluya. Zoals we kunnen zien, was Job een vrome man die respect had voor God en hem altijd diende. Simpelweg omdat hij dit mee heeft gekregen van zijn ouders en voorouders, zoals de Joden dat altijd deden. En dat kunnen wij als voorbeeld nemen om onze kinderen ook altijd het woord van God door te geven. Zodat van generatie tot generatie de mensen God blijven gehoorzamen. Amén. Pero podrán ver cómo Satanás se ensaña contra Job, porque él ve que no podía con Job. Si ustedes, como leímos, cuando el Señor le pregunta dónde él estaba, que él le dice que andaba por la tierra rodeándola, y el Señor le menciona a Job para que él vea como un ser humano, un simple mortal que no estaba delante de la presencia de Dios, que no había tenido todos esos beneficios que había tenido Satanás cuando fue creado. Aleluya. Dios le dice, no te has fijado en mi siervo, un simple humano, como me es fiel, obediente, temeroso, caminaba conforme a la voluntad de Dios. Pero era, como le explicaba a una amiga el día pasado, Dios en ese momento estaba tratando con Satanás, porque Dios sabía lo que estaban haciendo en el corazón de él. Entonces Dios usa a Job para que él vea cómo alguien simple, un simple humano, caminaba conforme a la voluntad de su Creador sin haberlo visto, sin estar con él ahí. Pero Satanás se llenó de orgullo y de rabia contra Job, porque dice, sí, pero es porque tú lo tienes respaldado, tú tienes un cercado de ángeles que nadie podía hacerle nada. Es decir, que ya él había intentado ir a atacar a Job, pero no había podido hacerle nada. Y por eso viene y incita a Dios, pero Dios no puede ser incitado, Dios no conoce el mal, simplemente él trata. Pero Dios conoce todo y sabe, y está tratando con él para que él se arrepiente, cambie de manera de pensar. Y le permite que ataque a Job. Le mata a los hijos, le quita toda la tierra, le quita todas las cosas, como él dice, quítale todo lo que tiene y verá como Job te maldice. Y hace esto, le quita las tierras, los animales, le mata a los 10 hijos.
deja al hombre sin nada, económicamente, sin familia. ¿Y qué dice Job en el versículo 21? Dice Job, versículo 21 ahí, 1:21. Dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me imagino que Satanás dijo, pero ¿y qué tipo es este? ¿Qué es lo que voy a hacer con este tipo? Le quito los hijos, la familia, toda la tierra, el dinero. Lo dejo en la miseria total y todavía el tipo persiste en adorar a su Señor sin conocerle. Gloria a Dios. Y dice el versículo 2 que volvió otra vez allá arriba donde el Señor. Y vuelve Dios y le dice, ¿no ha visto a mi siervo Job? Hombre íntegro. Dice él, sí, pero eso es porque tú pero trata con él, con la carne. Ok. Tócalo, pero no lo mate. Le da una sarna que el hombre ni se podía caer. Que era como una plumita que tenía que sobarse. Y usa a la mujer. Cuando estás con la sal y sin dinero y sin nada, le dice la mujer, muchacho, pero maldice a tu Dios y muérete, que ya es lo que te queda. Pero Dios Jehová, aleluya, gloria a Dios. Job se mantuvo íntegro en su relación con Dios, aleluya. Y continuó firme, adorando y reconociendo que Dios es el soberano y que lo que él había hecho, como dijo mi hermana Elena, él sabía por qué lo había hecho. Él sabía por qué le había quitado todo, había permitido la muerte de sus hijos y estaba con esa sana. Y Job se mantuvo firme. Y ustedes leen la historia en su casa, verán que al final de la historia, Job, por mantener su fidelidad, su integridad con Dios, primeramente tuvo un encuentro con Dios real. Y dice él, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios conocía el corazón de Job. Como dijo Jeremías, dijo Elena, Dios lo conocía desde las entrañas, desde antes de nacer. Dios conocía a Job y sabía qué tipo de hombre era. Aleluya. Por eso Dios permitió que él pasara todo ese proceso. Porque Job se mantenía íntegro, creyéndole a su Creador. Y como Dios es fiel con el que es fiel con él, al final de la historia, verán, le dio el doble de hijos, el doble de la riqueza que tenía. De las 3 hijas que tenía, tuvo 6. Y dice la palabra de Dios que eran las mujeres más hermosas que habían en toda esa región. Pero eso fue la retribución que Dios le dio a su fidelidad. E igual que con Daniel, Daniel se mantuvo firme, fue perseguido por unos sátrapas cuando el reinado de... Aleluya. Gloria a Dios. God was heel blij op Job. Hij was een hele vrome man die hem respecteerde. De duivel was heel erg jaloers op hem, omdat hij zo'n simpele man was zonder alle benefieten die de duivel had. Hij was geen perfecte persoon. Hij kon zondigen, maar alsnog bleef hij God gehoorzamen, wat dan ook. Satan was zo jaloers hierop dat hij God uitdaagde om Job alles af te nemen, zijn kinderen, zijn huis, al zijn geld, al zijn vee, om te kijken of Job echt zo trouw was. God deed het en alsnog bleef Job trouw aan God en liet hij zien dat de duivel helemaal niet gelijk had. Dit maakte de duivel nog bozer en God gaf hem als een beloning nog meer kinderen terug. En we kunnen in de Bijbel zien dat zijn dochters de mooiste vrouwen waren op heel de aarde.
Dit geeft ons ook weer een voorbeeld die wij kunnen volgen om God altijd te blijven gehoorzamen wat er ook gebeurt. En in vers 21 staat er, dit was Job's reactie nadat God hem alles had ontnomen. Naakt werd ik geboren, zei hij, en ik zal naakt zijn wanneer ik sterf. De Heere gaf mij alles wat ik bezat. Hij heeft het mij nu weer afgenomen. Gezegend is de naam van de Heer. Zo zouden wij moeten reageren als er slechte dingen in ons leven gebeuren. Altijd God glorie geven en doorgaan. Amen. Amén. Discúlpenme que me fui en la palabra y me olvidé que había que traducirla. Largo para ayer y recordar todo lo que yo había comentado. Pero decíamos que Dios es fiel. God is betrouwbaar. Aunque nosotros no seamos fieles, Ook al zijn wij niet Dios betrouwbaar. se mantiene fiel. Amén. Gloria a Dios. Eso no debe de borrarse de nuestra mente. Dat mogen we nooit vergeten. Que Dios es fiel. Dat God betrouwbaar is. Como decimos, Dios es bueno. Zoals we zeggen, God is Y goed. todo el tiempo Dios es bueno. En altijd is God goed. Aleluya. Amen. Voy a leer para terminar en Ezequiel 14, We gaan weer naar Ezekiel hoofdstuk 14. aleluya, el versículo 22 y 23. Ezekiel hoofdstuk 14, vers 22 en 23. Donde dice, 22, sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí, que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos. Y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová. Amen. Ezekiel 14, vers 22 en 23. Er zullen echter overlevenden zijn en zij zullen uw gezelschap komen houden in de ballingschap. Dan zult u met eigen ogen kunnen zien hoe goddeloos zij zijn. Dan zult u weten dat ik alle recht had Jeruzalem te vernietigen. U zult het met mij eens zijn dat alles wat ik Israël heb aangedaan niet zonder reden was. Amen. Amén. Aleluya. Nuestro buen Creador le hace saber a través del profeta Ezequiel God laat ons weten via zijn profeet Ezekiel la justicia que iba a traer sobre Jerusalén de rechtvaardigheid die hij over Jeruzalem zal brengen. por sus rebeliones, Door hun verzet y desobediencia. en ongehoorzaamheid. Hace saber que solamente estos tres varones soportarían todas las cosas y quedarían en pie. Het laat ons zien dat alleen deze 3 mannen over zouden blijven door hun rechtvaardigheid. Que ni aun sus hijos o hijas podrían ellos salvar, Ze zouden niet eens hun kinderen kunnen redden. solamente ellos por su justicia que podían ser salvos. Hun kinderen zouden zichzelf alleen kunnen redden als ze rechtvaardig zouden zijn. Eso nos sirve de ejemplo a la iglesia, Dat geeft de kerk een voorbeeld. porque a veces, como decía nuevamente mi hermana, gloria a Dios, Señor, como dije al principio, mi hermana comenzó el mensaje. A veces las personas dejan de asistir a los cultos, a los estudios, a los retiros, que porque tengo que hacer tal cosa, o porque tengo que ir a cuidar a mi hijo esto, o siempre hay una excusa para atender los asuntos de Dios. Soms gaan onze broeders en zusters, stoppen ze met vaak naar de kerk te gaan. Gaan ze niet meer naar reunie komen. Gaan ze niet meer bij bijeenkomsten komen. Op zondagkerkdienst of bijbelstudies. Omdat ze altijd wel iets te doen hebben. Of zorg voor hun kinderen of werk of school of wat dan ook. Er is altijd een excuus om niet naar het huis van God te komen. Pero cuando nosotros descuidamos la obra de Dios, no podemos querer que Dios siga siendo fiel. Maar als we niet meer bezig zijn met Gods werk, kunnen we niet verwachten dat Hij ons betrouwbaar blijft. Como vemos que Él le dice aquí al pueblo de Israel, a Jerusalén,
Zoals we kunnen zien zegt hij hier tegen Israël in Jeruzalem solamente serían salvos ellos por su justicia. dat ze alleen gered zouden worden door hun eigen rechtvaardigheid. No que, porque es hijo del pastor, que porque es hijo de la pastora o de la profeta, él va a ser salvo. No, Niet omdat hij of zij kind van een pastoor is of een apostel, dat hij of zij gered zou worden, maar door zijn eigen rechtvaardigheid. cada uno de nosotros tiene que obedecer a Dios, Ieder van ons moet God gehoorzamen, andar en sus caminos. in zijn paden lopen. Bien nos dice él en su palabra, Hij zegt ons in zijn woord, buscar el reino de Dios y su justicia, zoek God en zijn rechtvaardigheid que todas las demás cosas él la va a añadir. en de rest zal hij je geven als extra. Como decía Chari ayer en la palabra, Zoals Shari gisteren zei, ¿quiénes somos nosotros para querer hacer la justicia nosotros? wie zijn wij om te bepalen wat rechtvaardig is? ¿O quiénes somos nosotros para querer arreglar las cosas? Of wie zijn wij om dingen te verbeteren, op te lossen? Si Dios lo que ha permitido tiene un propósito en nuestra vida, Als God iets toestaat in ons leven, heeft het een doel. pero nosotros queremos resolver la situación nosotros. Maar wij willen zelf de situaties oplossen. Que necesito esto, yo voy a hacer aquello, porque yo necesito eso. We hebben dit nodig en daardoor doen we bepaalde dingen. Sin preguntarnos, ¿agradará eso a Dios? ¿Qué yo voy a hacer? Zonder ons af te vragen, zou dit Gods wil zijn in ons leven? Sin presentarle primeramente a Él, Señor, mira esta situación que tengo, ayúdame. Zonder eerst onze moeilijke situaties of ideeën aan hem voor te stellen. Hay una palabra de Dios que me encanta, Er is een woord van God waar ik echt van hou. que Él dice Dat que si zegt, nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, queremos dar lo mejor para nuestros hijos, entonces, ¿cuánto más no dará nuestro Padre Celestial a nosotros si se lo pedimos? Amen. er staat in de Bijbel dat wij als slechte mensen, als ouders, onze kinderen altijd het beste willen geven. Hoeveel te meer zal onze perfecte God in de hemel zijn kinderen dan geven? Como podemos ver con la historia de estos tres hombres en diferentes épocas, Dios siempre fue fiel. Zoals we kunnen zien in het leven van deze drie verschillende mannen, is God hun altijd betrouwbaar, altijd trouw geweest. Porque ellos se mantuvieron fieles a Dios. Want hun bleven ook trouw aan God. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo, Wanneer we onze focus op God leggen, Él irá delante de nosotros peleando nuestra batalla. dan zal Hij voorop lopen en onze uitdagingen vechten. No por nada Jesús dijo, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo los voy a hacer descansar. Solamente tienen que llevar que mi carga, que es ligera, y mi yugo es fácil. Jezus zei niet voor niets dat alle mensen die moe waren naar Hem konden komen voor echte rust. Pero todo esto es porque Él es el que lleva la carga y el yugo. Maar dit is omdat Hij alle lasten en gewicht draagt. Nosotros creemos que nosotros somos lo que vamos a hacer, pero es Jesús quien va a abrir las puertas de lo que nosotros necesitamos y nos va a proveer. Wij denken dat wij de dingen gaan doen, maar het is Jezus die de deuren voor ons open doet, zodat wij krijgen wat we nodig hebben. A nosotros solo nos concierne confiar en Él y creer en Él. Het enige wat wij moeten doen, is God vertrouwen en in Hem geloven en trouw blijven aan Zijn woord. Saber que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. En wetende dat Hij is gekomen om ons leven tot in de eeuwigheid te geven. Pero nosotros tenemos que someternos a Él. Maar wij moeten ons submitten aan Hem. Como dice en Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Zoals er in de Bijbel staat, submit je aan God, blijf Hem gehoorzamen en de duivel zal wegrennen. Recuerden que cuando Él tentó a Jesucristo, dice la palabra, que después que Él tentó a Jesús y que el Señor lo reprende, dice la palabra que se fue por un poco de tiempo. Herinner je dat toen Satan Jezus had getest in de woestijn, hij bleef hem testen, omdat Jezus trouw bleef aan het woord van de Vader,
ging Satan weg, omdat hij geen manier kon vinden om Jezus naar beneden te halen. Porque cuando nosotros nos ponemos en la mano del Señor, Él no puede hacernos nada. Want als we onszelf in de handen van God zetten, zal de duivel en zijn demonen niks tegen ons kunnen doen. Como mismo podemos ver con Daniel en el foso de los leones. Zoals we kunnen zien bij Daniel toen hij in de leeuwenkooi zat. Aleluya. Como guardó a Noé. Hoe hij Noach heeft beschermd Aleluya. Como guardó a Job. en hoe hij Job heeft beschermd en gezegend. Y todas las bendiciones que tuvieron estos. En alle zegeningen die deze man hebben gehad dankzij God. Porque Dios es bueno. Want God is goed. Y da medida buena y rebosada. En hij geeft goede maten. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Nosotros no podemos querer salvar a nuestros hijos por nuestra propia fuerza. Wij kunnen onze eigen kinderen niet redden door onze eigen rechtvaardigheid of kracht. Porque Dios conoce los corazones. Want God kent alle harten. Por último voy a leer una pequeña porción en el libro de Nahum. Als laatste gaan we een klein stukje lezen in het boek Nahum. Profeta Nahum. Nahum está más para adelante, van a pasar Joel, Jonás y Miqueas. Miqueas, después de Entonces viene Nahum. Donde vean a Miqueas, ya saben que Nahum está llegando. No, acá. Cerquita. Después de Miqueas. Profetas menores. No, ya. Oseas, Delante de Abacú. Por si se tocan con Abacú primero. Oseas. Joel, Amos, Exacto. siga. Vamos, después Son pequeños. Abdías, Joel. Entonces No, viene a Nahum. Nahum. Miqueas, Gloria después a de él, Dios. después de él. Desempolvar esos libros que no usamos, Gloria a Dios. Cosa muy Nahum, sí. Capítulo 1. Capítulo 1. Sí. La ira vengadora de Dios. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que la ira de Dios va a caer sobre esa tierra? Hoeveel van jullie geloven dat de rechtvaardige boosheid van God naar de aarde zou komen? Aleluya. Pero Dios es bueno Maar God is goed. y nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo, nos está En hij avisando. adviseert ons. God is goed en hij adviseert ons. Amén. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1, dice: Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, igual de enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían.
Aleluya, gloria a Dios. Amen. Nahum hoofdstuk 1 vers 1. Profetie over Nineve. Dit is de profetie over Nineve die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven. God waakt met jaloezie over zijn eer. In zijn toorn neemt hij wraak op alle mensen die tegen hem in opstand komen. De Heere vernietigt al zijn tegenstanders. De Heer is erg geduldig, maar ook heel sterk en hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont zijn kracht in wervelwind en storm. De wolken zijn als stof onder zijn voeten. Op zijn bevel drogen de zee en de rivieren op. De malse weiden van Basan en Karmel verdoren, evenals de groene bossen van de Libanon. Bergen beven voor hem, heuvels smelten weg. De aarde beeft en raakt uit haar evenwicht. Haar bewoners worden vernietigd. Wie kan stand houden tegen deze wrekende God? Wie houdt zich staande bij zijn geweldige toorn? Die is als vuur, rotsen springen er door aan stukken. De Heer is goed, hij is een helper in nood. Een schouwplaats voor allen die op hem vertrouwen. Maar zijn vijanden vaagt hij weg met een reusachtige watervloed. Hij jaagt hen de dood, de duisternis is. Amen. Amén. Amen. Como vemos en la profecía del profeta Nahum, Zoals we kunnen zien in de profetie van Nahum, Dios es bueno, is God goed. Dios es justo, Hij is rechtvaardig. Dios es poderoso, Hij is krachtig, almachtig. pero también Él es vengador Maar hij is ook een wreker. de aquellos que andan en contra de su voluntad, Voor hen die tegen zijn wil ingaan. de aquellos que prefieren hacer su propia voluntad y no la de Dios. Voor hen die hun eigen slechte wil willen doen in plaats van de goede wil van God. Y como leímos en Ezequiel, En zoals we lazen in Ezekiel, nosotros no podemos librar a nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos, kunnen wij onze kinderen, onze echtgenoten of broers of zussen niet redden. cada uno tendrá que dar cuenta al Señor individual. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen redding. Y como leímos ahí en Nahum, en el versículo 3, Él no va a tomar por inocente al culpable. En zoals we hier lazen, hij gaat de schuldige niet onschuldig verklaren en omgekeerd ook niet. Porque Él nos ha dado su palabra Want hij gaf ons zijn woord, para que conozcamos zodat we die kenden. su amor, su paciencia, pero también que Él es fuego consumidor. Zodat we zijn liefde, geduld, maar ook zijn wreke, rechtvaardige kant leren kennen. Y como último recurso, envió a su Hijo unigénito Jesucristo, En als laatste dingetje heeft hij zijn enige zoon en Heer Jezus Christus naar ons gestuurd om ons te redden. a cargar con todos los pecados que nosotros no merecíamos la justicia de Dios. Om al onze zondes en lasten te dragen en zo gelijk ook de straf die wij verdienen. Como dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, estábamos todos destituidos de la gracia de Dios. Zoals er in Romeinen staat, door al onze zondes verdienden wij het eeuwige leven niet, maar eeuwige straf en verdoemenis. Pero la gracia fue manifestada a todos nosotros Maar God gaf ons allemaal zijn genade en Cristo Jesús, in Jezus Christus, quien reconcilió al hombre con el Padre die de mens weer samen met God heeft verbonden y nos proveyó un camino de salvación en een weg voor ons heeft gemaakt naar de redding van onze zielen, para vida eterna. voor het eeuwige leven. Porque lo que se trata en la palabra de Dios Want wat er in Gods woord staat, son asuntos eternos. zijn eeuwige onderwerpen. Aquí usted, conociendo a Dios, definirá si quiere pasar la eternidad en la eterna ira de Dios o en el eterno amor de Dios. Amen. Het is aan u om te bepalen of u kiest voor het eeuwige liefde van God en het eeuwige leven samen met hem, of de eeuwige verdoemenis. Es una decisión que usted tiene que tomar. Het is een keuze die u zelf moet nemen. O está con Dios Of u bent met God, o cae automáticamente en la cancha de Satanás. of u bent automatisch in het speelveld van de duivel. Sí, porque la gente que piensa, no, pero yo a Satanás, no, yo no le sirvo a Satanás, pero cuando tú no le sirves a Dios, le estás sirviendo a Él.
Want de mens denkt, nee, ik ben geen satanist, ik dien de duivel niet. Maar als we God niet dienen, als we ons niet bezighouden met hem en onze eigen leven leven, No hay término medio dienen we automatisch de de que duivel. yo soy neutral. Er is geen middenweg, Ni soy de Dios, ni soy... No, eso no existe. dat bestaat niet. O tú eres de Dios, Of we zijn van o God, tú eres luz, of we zijn licht, o tú estás con el diablo of we zijn met de y tú eres duivel tiniebla. en we zijn donker. Como dije, Dios ha dado su gracia, su misericordia, el perdón de nuestros pecados. God heeft ons genade en eeuwig leven en vergiffenis voor onze zonden gegeven. En Jesucristo. In Jezus Christus. Como dijo Elena, Zoals Helena zei, y dice la palabra en Juan en 14:6, het woord in Johannes 14:6 zegt, Él dijo, yo soy el camino, hij zei, ik ben de weg, yo soy la verdad, ik ben de waarheid yo soy la vida. en ik ben het leven. Y nadie En niemand va a llegar delante del Padre komt tot de Vader si no es a través de mí. als het niet door mij is. Nada que nosotros podamos hacer, podemos justificarnos delante del Padre. Niks wat wij zelf kunnen doen, Y kan lo ons bueno es rechtvaardig que maken. la salvación es gratuita. De redding is gratis. No tienes que hacer sacrificios, Je hoeft geen offers te brengen. no tienes que seguir un dogma de hombre. Je hoeft geen mensenleer te volgen. Solamente dos cosas. Alleen twee dingen. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Van God houden met heel je hart, ziel en gedachten. Y amar a tu prójimo. En van je broeder en je Como a naaste ti houden, mismo. zoals jezelf. Amén. Amen. Dios le bendiga. Mogen God u zegenen. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Vader, in de naam van Jezus Christus. Señor, te presentamos la congregación, Señor. We presenteren de kerk voor uw aangezicht, Te Vader. presentamos cada persona que nos ha visto por los medios de la fe. We presenteren ieder die ons heeft gezien via de media, Vader. Señor, si alguno, Señor, ha reconocido, Señor, que tú eres, Señor, el Salvador. Als er iemand is die heeft erkend dat u de Heer bent, God. Si tu Santo Espíritu lo ha iluminado, Señor, y lo ha sacado de esas tinieblas. Als uw Heilige Geest diegene heeft. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Vader, in de naam van aleluya. Jezus Christus, God. Als er iemand is die u heeft verlicht, Vader. Lo ayudamos a hacer esta oración, aleluya. Helpen we diegene om dit gebed te doen, Vader, in de naam van Jezus. Padre, en el nombre de Jesús, Vader, in de naam van Jezus Christus. pido perdón, Señor, por mis pecados. Ik vraag u om vergiffenis van mijn zonden. Reconozco que he pecado contra ti, Ik erken dat ik heb gezondigd que he tegen hecho u. lo malo, Dat Señor, ik het slecht heb gedaan. que he permanecido lejos de ti. Dat ik ver weg van u ben geweest. Perdóname, Vergeef me, Vader. acéptame, Señor. Accepteer me, Vader, in de naam van Jezus. Me arrepiento. Ik bekeer me, God. Reconozco Ik erken a Jesucristo dat Jezus Christus, como mi Señor mijn Heer y mi único, suficiente Salvador. en mijn enige waardige redder is. Padre, recíbeme como hijo. Vader, ontvang me als kind. Lávame, Maak me schoon. límpiame de mi pecado. Maak me schoon, Vader, in de naam van Jezus. Inscribe mi nombre en el libro de la vida En schrijf mijn naam in het boek van y leven. que nunca sea borrado. En dat die nooit weggewist zal worden. Gracias, Señor Bedankt, Jesús, Vader, in de naam van Jezus. por darme la vida y Voor het eeuwige leven. amén. Amen, in de naam van Jezus. Si hay alguien de los que está con nosotros que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no ha escapado, tomado la decisión de escapar de la ira venidera que ha de venir para toda la humanidad, hoy puede ser ese día de entregar tu vida a Cristo y de recibir la vida eterna. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Tú ya le hiciste, ¿cierto? ¿Hay alguien ¿O tú quieres? o alguien que se quiera reconciliar con el Señor? Si no hay nadie, aleluya, ¿tenemos que orar por alguien? ¿Hay alguien que quiera oración? ¿Te quieren hacer por su hijo? Pase entonces ahí arriba. Pasen aquí adelante, por favor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a tu Creador. Pase, doña Dina.
para acá. Acérquese al tabernáculo.